como el emprendimiento tiene un valle de la muerte. Entonces la gente le tiene miedo a ese espacio del valle. Es como el camarón. El camarón desova río abajo, casi en playa. Y el mejor camarón, ¿dónde se encuentra? En la playa. No. Se encuentra río arriba. Es como la trucha o el salmón, que van río arriba para tener una condición física evidentemente impresionante. Es porque tienen que tener madurez. Exacto. Y aquellos que en esa madurez fallan, mueren en ese valle. ¿No? Y otra cosa más interesante es que la madurez se hizo para ecosistemas formales. La madurez tecnológica no permite modelos informales. Porque en un momento alguien lo evalúa. Ahí es donde entra la transferencia tecnológica. Exactamente. La transferencia tecnológica es un proceso que va paralelo a esa madurez. Que va diciéndole en ese espacio si es posible ser transferido o no. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Emprendiendo sin Brechas, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la madurez y transferencia tecnológica en emprendimientos. Y en esta oportunidad tenemos como invitado a Carlos Guillén, especialista en propiedad intelectual y transferencia tecnológica. ¿Cómo estás, Carlitos? Feliz, contento de estar aquí reunidos y hablar de un tema tan importante. Es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante. Es el punto clave con el cual probablemente el desarrollo tecnológico lo tenemos que tener bien claro. Y es importante y muy desconocido. Sí, porque son elementos que a veces los escuchamos, pero no los comprendemos. Y a veces entendemos que puede ser eso y no lo es. Y hay elementos también que establecen que podemos perder la ruta, ¿no? Y eso es algo grave para un momento en el cual vivimos, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, para todos nuestros espectadores, el día de hoy vamos a hablar sobre transferencia tecnológica, que es un tema muy, muy complejo, ¿sí? Y vamos a ver su relación con el emprendimiento y la innovación. Pero, Carlitos, cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida? O sea, ¿qué has hecho tú para poder aprender transferencia tecnológica? ¿Qué te ha marcado? ¿Qué te ha direccionado hacia la innovación, la investigación, el emprendimiento, la propiedad intelectual? Todos los temas, todo el espectro de investigación, e innovación, desarrollo que has comenzado, que has aprendido, ¿no? Durante tantos años. Bueno, es un proceso en el cual uno tiene y va sumando eventos, procesos de éxito y fracaso en todo momento. Y la vida me ha enseñado a que cada evento en el cual me he integrado en los diferentes proyectos me ha permitido reconocer un espacio trascendental en el futuro de la transferencia tecnológica. Desde los elementos que conocí en mi formación como ingeniero químico, como comunicador y luego como maestrista en economía. Y entonces uno entiende de que todo el proceso tiene una razón de ser, porque al final lo que uno trata de establecer una gestión correcta de ese conocimiento que hemos recibido para que sea llevado a cabo en algo real, en algo físico, en algo que exprese lo que la gente investiga y necesita tenerlo claramente bien definido, ¿no? Y escrito, no solamente en una visión de ideas, sino concretamente aterrizado, ¿no? Claro, y documentado, Y que es más o menos lo que tú manejas, ¿no? con ensayos y pruebas, con definiciones claramente establecidas en el proceso, como el encuentro de un producto que al inicio no se ve y luego que una experiencia mágica aparece y se convierte en algo interesante y relevante en el tema tecnológico. Y entonces el mundo nos ha enseñado, y nosotros hemos vivido en una etapa interesante. Hemos visto toda la tecnología vista a nivel de sus procesos, ¿no? Los cambios tecnológicos han sido trascendentales en la vida de esta generación. Exacto. Y la generación que estuvo en ese camino la ha sentido permanentemente. Y yo he sentido esa generación, es decir, desde la primera computadora 882 hasta el 83, a la Pentium 4, Pentium 5, Pentium 6. Eso es muy interesante, ¿no? Los cambios tecnológicos. Yo creo que vamos a tomarnos un tiempito para hablar eso, que es muy interesante porque también tiene que ver con la madurez tecnológica. Pero yo quiero saber en qué pensaba el Carlitos de 15 años, 16 años para estudiar ingeniería química y luego el Carlitos universitario para sumergirse al mundo de la innovación.
y la Cre- tecnología. Creo que el tema está en que gracias a mis padres entendemos, y eso es algo interesante, la familia advierte eso y te va mostrando un camino en respuesta a su desarrollo que siempre se han buscado soluciones de los problemas, ¿no? Todo cuanto se ha presentado en su vida ha sido un caminar, primero de reconocer a los 15 años que había mucho para hacer, que había que descubrir muchas cosas, que había que experimentar. Yo tenía la idea de ingresar a ingeniería química bajo el tema en un laboratorio y Ah, que iba a hacer muestras y ensayos y que iba a ser algo fantástico en el sentido de poder visualizarme dentro de un laboratorio y hacer ensayos como el alquimista, ¿no? y tú entraste con esa visión, ¿no? De ser Ujú. ingeniero químico. Yo, por ejemplo, mi papá es odontólogo. Yo todo en mi colegio pensé que iba a ser odontólogo, pero agarré como segunda opción la ingeniería biotecnológica. Imagínate. Y algo que me comenzó a gustar, a desarrollar, ¿no? Porque había mucho de lo que a mí me gustaba, que también es el arte. Comencé a ver mucha relación en el diseño de plantas relacionada con lo que tenías que aprender de las estructuras y la química. Pero no, yo no me sumergí a la biotecnología del colegio a la carrera. Pero tú sí, o sea, tú de frente fuiste a pero tu visión era tener un laboratorio. En el momento en el cual me encontraba en ingeniería química pensaba de que todo era el handbooks del ingeniero químico, las recetas hechas para descubrirlas, atender pomadas o empezar a ver el tema de fabricarlas, ¿no? Ujú. Y tal vez ese elemento es interesante para el ingeniero químico, ¿no? Porque él ve el proceso desde el inicio hasta el final Exacto. y lo ve transformarse. Y ve cómo los principios de la termodinámica se ven reflejados. Y entonces eso te apasionaba. Te apasiona tremendamente. Dices, cualquier evento en el cual en mi formación ha permitido que mis docentes me hayan explicado cada etapa tecnológica me ha servido de mucho, ¿no? ¿Y hoy tienes tu laboratorio? Hoy día tengo mi propio laboratorio, sí, Ujú, pero yo hago la práctica, creo, en los laboratorios de otros, ujú. porque aprendí utilizando además la ingeniería química y la comunicación, porque estudiaba las dos carreras al mismo tiempo, fue interesante. No tenía tiempo ni para las enamoradas. ¿Y por qué de ingeniero químico a comunicación? Porque una opción que mi mamá quería que sea abogado Mm, y postulé y mi segunda opción fue comunicación. Y yo a la comunicación y no quise salir de comunicación porque aprendí a que la comunicación era un espacio en el cual uno puede invertir mensajes estructurados para que la persona se sienta bien, para que el recurso humano se sienta correctamente. Veo, yo aprendí la comunicación en las relaciones industriales, en las relaciones claro, públicas. Y entonces fui jefe personal, he hecho carrera de ingeniería química en áreas de tratamiento, de aguas, de plantas energéticas, de plantas mineras, después en manufactura, en varias manufacturas. Y eso me da pie a que el aprendizaje ha sido involuntario en el sentido de que se han dado las oportunidades, pero voluntario en el sentido que uno ha descubierto una etapa interesante en su experiencia para luego capitalizarla, ¿no? exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo dejé una temporada mi carrera para estudiar arte. Y en el arte, por ejemplo, yo descubrí que habían las estatuas en Venecia, por ejemplo, donde caían las heces de las palomas y carcomían el mármol, y eso lo podía restaurar con microorganismos y regresé a biotecnología. Fenomenal. Sí, pero después de eso o sea, no volví a agarrar esa línea que yo tenía, por ejemplo, del arte, de trabajar con las estatuas, ¿no? Y lo raro es que después de tiempo encontré especialistas en ese tema, Mm, que utilizaban biotecnología y utilizaban los Restaurar. microorganismos para restaurar el arte. Y eso fue genial, me contacté con ellos, me dijeron cómo lo trabajaban, los talleres, y hasta el día de hoy estoy tratando de estar en uno de esos talleres, como para, no sé, un poco explorar ese tema. Pero lo que tú mencionas, es muy importante que alguien que se dedique a la innovación tenga ese espectro tan amplio, ¿no? De poder conocer diferentes aspectos. Por ejemplo, a mí el arte me da un poco de detalle en trabajar las cosas. He desarrollado eso. A ti la comunicación, ¿qué te ha dado? La comunicación me permitió entender que si no se hace gestión humana, no se avanza. Que si las personas no se comunican, no hay equipo.
que si el trabajo es un trabajo que tiene un resultado en equipo, tiene que haber resultados realmente. Y la persona tiene que estar identificada con lo que va a hacer, ¿no? Ujú. Y va a capitalizar. La comunicación te da eso, ¿no? Ese factor interesante que cuando yo salía de la ingeniería, encontré que había una reingeniería en ese sentido, ¿no? Que las ciencias sociales y la ingeniería se cruzaban. Y entonces yo salgo como el cruce de ese espacio. Y para mí fue fácil encontrar trabajo, es decir, ya sea como jefe personal o relacista público, como comunicador o como ingeniero, ¿no? En proyectos. Y entonces eso me llevó al espacio también de reconocer que mi papá es economista. Ujú. Y al tener un padre economista con una alta presencia en el tema de proyectos, es evidente que yo tenía en mi sangre, en mi ADN, grabado la parte económica. Y eso me permitía saber que probablemente mi espacio era distinto, ¿no? A entender varios aspectos económicos, sociales, de ingeniería, que nadie podía haber visto si es que no había capitalizado esa formación, ¿no? Ahora, ¿tú le recomendarías, por ejemplo, a un estudiante que ahorita está postulando a una universidad o que está llevando la universidad a tomar ese riesgo, por ejemplo, de estudiar una carrera profesional, digamos, como la ingeniería química, la biotecnología, y también a la par un tema de comunicación, es economía, ¿no? Que tú has estudiado, porque comúnmente tú coges y luego comienzas a desarrollar especialidades, ¿no? Claro. ¿Tú le recomendarías eso o crees que es algo innato de la persona, de la curiosidad de la persona? Yo creo que en la medida de lo posible tenemos que tener multiplicidad de actividades que permitan, como bien decías, en el arte, en los elementos de la comunicación o la ingeniería y en la economía, encontrar espacios donde te sientas contento, te sientas bien. Es decir, Ujú. donde el conocimiento llega por sí solo, donde no tienes mayor dificultad que el estar frente a un docente que tiende a bien darte todos sus conocimientos y expresar en esos conocimientos su experiencia, su sapiencia, porque he sido docente universitario en octavo semestre y veía a mis comunicadores en formación cómo quería llevarlos al espacio de la investigación. Y entonces eso también te da un camino en el cual ya no es una solamente una carrera, sino múltiples carreras. Yo conozco gente que tiene hasta 4 o 5 carreras y eso le ha dado pie a que siempre está ahí, siempre está presente, activo. Hace poco tenía un amigo que le gustan las aves y él es especialista en aves, Ah, pero es mira. ingeniero químico. Y eso enseña muy bien. Claro. ¿Sabes por qué te digo? Bueno, tal vez voy a hacer este comentario y a muchas personas les parezca un poco crítico, digamos, el comentario, porque sé que hay personas que están en contra de esto, pero mi papá es gallero. Sí, A mi papá imagínate. le gustan los gallos, ¿ya? Sin embargo, mi papá prefiere los gallos que la odontología. Eso es lo que yo miro. Y mi papá coge un gallo y una vez que decía, ¿pero qué le ves en los gallos? O sea, ¿qué le ves? Le decía, ¿no? Y él me decía, es que los entiendo, me dice. Claro. Los comprendo, sé cómo funcionan, o sea, los entiendo y ese entendimiento, esa manera de comprenderlos, de saber que este gallo va a tener una buena pelea, entre otras cosas, eso me hace sentir cómodo, o sea, es como que lo apasiona. Y yo a veces agarro y digo, yo siento lo mismo por los emprendedores. ¿No? O sea, yo siento lo mismo por los equipos de emprendimiento, o sea, cada grupo, porque yo capacito más de 50 equipos de emprendimiento cada medio año. El año pasado capacité, por cada ciclo capacité a más de 100 entre MIPES y emprendimientos tecnológicos. Y para mí cada uno era un gallo, ¿entiendes? Era mi Esa gallo. era Y yo me imaginaba así como mi papá que tenía sus galpones de los gallos y todo eso. Yo me sí, imaginaba cada emprendimiento así y trataba de sacar lo mejor de ellos, alimentar lo mejor de ellos. Entonces, yo creo que tengo lo mismo que mi papá, pero orientado hacia los equipos de emprendimiento, ¿no? Y sí. sacar lo mejor. Entonces, es algo que me hace sentir bien, me hace sentir cómodo y tengo la suerte de trabajar en eso, igual que tú, ¿no? Yo creo que también sientes eso. Sí, porque al final encuentras el hobby, Ajá, el espacio donde te sientes terriblemente productivo. ajá, Y entonces en esa área productiva nadie te gana. exacto. Y nadie se siente menor que tú ni más que tú, sino de tú a tú uno puede ayudar a otras personas a encontrar un camino distinto, ¿no? Y un espacio evidentemente más cómodo, ¿no?
Y es por eso que es interesante. Dice que el mayor conquistador es aquel que se conquista a sí mismo. Ah, muy bueno. Entonces, Ajá. esa es una parte interesante de un encuentro en el cual en algo que nos desempeñamos sabemos que lo hacemos bien. Ujú. Y es un espacio fenomenal. Y el emprendedor sabe eso. Está muy interesante que toques ese tema porque es parte de la madurez de los emprendimientos, Exacto. ¿no? Conocerse a uno mismo y controlarse a uno, tener control de uno mismo. En todo momento. Y eso lo consigues con los hábitos. En todo momento. Y comenzar a asimilar hábitos es un poco complejo si es que no sabes cómo hacerlo, ¿no? Porque a veces queremos abordar todos los hábitos y no podemos, pues no nos da el cuerpo. Y qué bueno que toquemos ese tema porque si bien vamos a hablar de la parte técnica, de la madurez tecnológica y de la transferencia tecnológica, es importante que también sepan que la madurez y la transferencia tecnológica las hacen las personas, ¿no? Y las personas tienen que tener un proceso adecuado, un comportamiento adecuado, ¿no? Habilidades adecuadas para poder conseguirlo. Entonces, abordemos el tema, Carlitos. Perfecto. Hablemos sobre qué es la madurez tecnológica y qué es la transferencia tecnológica. Es interesante el término madurez, mira, y lo hemos estado tocando ahora, ¿no? Ujú, Porque al tener en la madurez un espacio de evaluación de tecnología, decimos que cuando uno encuentra madurez es aquel que da respuesta a un evento claramente bien definido. Una respuesta, una solución precisa, una madurez que en el cual evoluciona evidentemente la madurez. No es como en la fruta. Hay una madurez, hay un espacio donde la fruta es deliciosa. ujú, Y ese espacio de madurez tiene un proceso, tiene niveles tecnológicos que hay que alcanzar. ujú. Y solamente se van a alcanzar si la persona está preparada para percibir la madurez tecnológica Ah, qué interesante. y saber Ujú, valorarla, saber identificarla correctamente, saber en qué espacio se encuentra. ¿Se encontrará en un espacio inicial de un nivel muy básico? ¿Habrá un nivel evolutivo que haya llevado a un laboratorio a evaluarla de una manera específica? ¿O probablemente existe un prototipado que diga que ya estos elementos tienen un nivel de determinación que permite ser manufacturados? ¿Y habrá una manufactura que permite evaluar todo el mercado y sus trascendencias evolutivas para llevarla a un nivel de producción que no solamente ya es un ensayo, sino hablamos de un nivel de producción y luego el mercado? Estos niveles de madurez han llevado a la tecnología a ser evaluada permanentemente. ujú. Y lo hizo en el 69 la NASA. Y Ex- de ahí nació los niveles de madurez tecnológica, Los que que le llamamos conocemos TRL. TRL, los populares Los TRLs, famosos que yo no TRL. sé por qué tanto al ecosistema le cuesta entenderlos. Yo siento eso porque nos han capacitado una y otra vez y después conversando no logran entender los TRLs, Y ¿no? los TRL, ¿por qué no se entienden? Interesante. Es que en el caso del modelo del ecosistema americano, era un modelo ordenado, bien Ujú, ordenado. Nadie permite fallas. Un TRL establecido no te permite alcanzar otro TRL si no has completado primero el que ya tienes. ujú. Y no saltas porque saltas. No te saltas a garrochas de un TRL 1 a un TRL 7. De la nada. Para los que no sepan, hay 9 9 TRLs, ¿no? Los primeros 4 están orientados hacia la la investigación, ¿no? investigación, el Los, análisis, ajá. las pruebas, ensayos de laboratorio. Los siguientes están orientados hacia el desarrollo. Así el desarrollo plenamente establecidos a un marco en el cual se permite hacer una manufactura principista llevada hacia un mercado posible de llevar de alcanzar, ¿no? Y los últimos 2 están orientados a la innovación, ¿no? A la innovación, a la presencia en el mercado, a decir, este es el momento en el cual yo aseguro que esta solución puede alcanzarse a un gran ámbito, es decir, no solamente a 10 o 5 personas, sino a millones de personas. Ujú, Y ahí hay ciertos niveles en los cuales directamente estos TRL, estos niveles de madurez tecnológica, nos van a permitir ir caminando en un proceso interesante, pero también hay vallas, espacios en los cuales también hay incertidumbre, exacto. hay miedo, Ujú, hay batallas por decir si funciona o no funciona. ex- Hay barreras que superar, hay espacios en los cuales, como el emprendimiento tiene un valle de la muerte, ¿no? Van a morir ahí. Es igual, ¿no? Hay un valle de la muerte también en esos niveles En esos niveles, sí, de hay un madurez, valle. ¿no? Y no queríamos verlos. Entonces la gente le tiene miedo
a ese espacio del valle. Entonces no quiere lanzarse de un espacio de laboratorio porque es como el camarón. Ujú, El camarón desova río abajo, casi en playa. ujú. Y el mejor camarón no se encuentra en la playa. No. Mm, Se encuentra río arriba. Ujú, Es como la trucha o el salmón, que van río arriba para tener una condición física evidentemente impresionante. ujú. Y uno dirá, ¿pero por qué llegan a tener? Es porque tienen que tener madurez. Exacto. Y aquellos que en esa madurez fallan, mueren en ese valle. A ese se le llama el Valle de la Muerte, que comúnmente sucede cuando haces una inversión en un proyecto, comienzas a invertir y no tienes retorno, ¿no? No tiene retorno. Y otra cosa más Ujú, interesante es que la madurez se hizo para ecosistemas formales. ujú, La madurez tecnológica no permite modelos informales. ujú. No permite engañarle al sistema. No se puede, No se puede, no se puede. porque en un momento alguien lo evalúa. Ahí es donde entra la transferencia tecnológica. Exactamente. La transferencia tecnológica es un proceso que va paralelo a esa madurez, Ujú. que va diciéndole en ese espacio si es posible ser transferido o no, Exacto. y va midiéndolo permanentemente. Y cada nivel alcanzado va diciéndole, mira, has avanzado hasta aquí, ¿es posible transferirse? Te pregunta. Y es como cuando se hace una patente, ¿cómo? Ujú. ¿Cómo te transfiero mi Mi conocimiento, conocimiento, la tecnología que he mi know-how. desarrollado, mi know-how? Entonces, eso es un proceso de la transferencia tecnológica que va acompañando. Y la transferencia tecnológica, uno dice, no, pero yo tengo que tener transferencia tecnológica en nivel 9. Falso. ¿Quién lo ha dicho? Ujú, La exacto. innovación es un final de proceso en el cual podemos decir que el producto ya tiene un mercado preestablecido. Sí, y gracias por decirlo, porque yo siempre me peleo con el ecosistema diciendo no, o sea, para mí la innovación es el fin del camino. O sea, para mí, por ejemplo, yo estoy innovando, dicen, ¿no? Pero a veces yo digo, estamos innovando, pero la innovación es algo bien claro. Estoy introduciendo algo que es novedoso al mercado y estoy recibiendo utilidades de eso. Si yo no llego a ese punto, no hay innovación. No hay innovación. No hay innovación. No hay. Lo que estoy haciendo, estoy desarrollando, Exactamente. ¿no? O estoy Entonces, investigando. o estoy investigando, ¿no? Entonces, el desarrollo, la investigación y el desarrollo, al final terminas como una meta en innovación. Por eso yo digo, la meta es la innovación. Exacto. Porque Ujú, tiene que permitir que la solución se vea expresa. No hay problema inicialmente establecido ujú, en los primeros ensayos básicos, sino la solución. Miramos en el nivel más alto de la madurez soluciones mucho más claras, más aterrizadas. Y otro elemento que es clave, la parte económica. ujú, Es decir, no existe transferencia económica, es decir, no existe transferencia tecnológica si no hay una evaluación permanente económicamente. ujú. Porque de repente llegamos a una madurez muy cara Exacto, y, inclusive tecnológicamente imposible. exacto. Y ahí es donde entra el Valle de la Muerte. Ya hablando de emprendimientos, y tú que vienes del mundo de la alta tecnología, ¿es necesario tener alta tecnología para poder desarrollar un emprendimiento tecnológico? ¿No? Qué interesante. No, no es cierto. Es decir, hay espacios en que la tecnología se advierte en espacios tan mínimos que los hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Quién no ha visto en el proceso tecnológico, en los espacios en los cuales el Perú ha participado, la lana de alpaca y de vicuña? ¿Cómo se hilaban esos hilos tan brillantes de nuestros artesanos? ¿Y qué ha pasado con esa artesanía? ¿Acaso se ha perdido? Ha Ujú, habido una evolución tecnológica, evidentemente. claro. Hay máquinas hoy día, motores que mueven agujas, pero eso ha cambiado. Le ha dado un valor distinto. No, sigue siendo artesanal. Ujú, No ha dejado de serlo. Inclusive se valora ese espacio artesanal. claro. Y entonces esos espacios tecnológicos no requieren una tecnología compleja, Ujú, requieren que tenga una tecnología aterrizada, ujú, real. Es como cuando hablamos de la bioeconomía, ¿no? O la biotecnología. ¿Qué hablamos ahí? ¿Qué hemos hecho durante tantos años teniendo espacios productivos que los hemos abandonado? ujú. Y hoy día queremos recuperarlos. Pero ¿cómo los recuperamos? Si no es por tecnología. Exacto.
¿Qué espacios podemos hacer si hoy día en el avance todo lo que es obtentor vegetal no lo estamos dominando? Ujú. Y estamos esperando que otros vengan y nos digan, ya tengo. Cuando, cuando probablemente ellos hayan venido aquí, hayan sacado la tecnología hacia sus laboratorios, hayan expresado un desarrollo de madurez y nos dicen, ya lo tenemos, Exacto. cómprenlo. Entonces, Ajá. probablemente tengamos que licenciarlo. Y eso es bien curioso, porque yo cuando tenía mi época de estudiante, nosotros nos invitaban a visitar plantas de producción, ¿no? Y yo fui a visitar una planta de páprica. Y yo vi cómo la páprica la empaquetaban, o sea, la limpiaban, la secaban, o sea, vi todo el proceso y cómo la empaquetaban, la prensaban y la metían en una caja que decía chiles mexicanos. Sí, sí, o la codorniz empernada con una bala de plomo Ajá. diciendo que ha sido silvestre. Exacto. O si no, también el café. Tenemos uno de los mejores cafés en el mundo y los colombianos compran el café, pero lo venden como café Café colombiano. colombiano. Ese es el poder que se tiene de la marca, ¿no? De la Y propiedad de la propiedad intelectual. intelectual, de la propiedad ostentora. Y eso es lo que nosotros no lo vemos. O sea, o sea, sí hay científicos, sí hay innovadores, sí hay personas que están especializadas como tú en propiedad intelectual, pero somos muy pocos. O sea, no es un volumen significativo como para abordar todo lo que tenemos que desarrollar y trabajar. Claro, y en propiedad intelectual podemos equivocarnos. Ujú, Nada es infalible. Lo dicen de copia en un reporte. La WIPO lo informa permanentemente. ¿Cuántos errores en el mundo han llevado a propiedad intelectual de grandes magnates a perder mucho dinero ujú, por procesos de infracción en propiedad intelectual? O en el área farmacéutica, que es impresionante. Es decir, la evolución de la propiedad intelectual nos ha llevado a espacios que debemos ser cada día más conscientes, ujú. porque aquello que no se protege no se valora. Exacto. Y ahí es donde hablamos. Y qué bueno que digas esto, porque ese es el concepto de la transferencia tecnológica. Mm, Eso que no se protege, no se valora. Entonces, en cada uno de los niveles, digamos, de madurez tecnológica, que son 9 niveles, comenzamos con la investigación, luego el desarrollo, luego la innovación, en cada nivel se puede hacer una transferencia. Se mm, puede hacer una transferencia del 1 al nivel 2. Llegas al nivel 4 y puedes hacer una transferencia al nivel 5. Pero ahí es cuando tú empaquetas ujú. lo que tú quieres transferir y le das un valor, Exacto. ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que en el nivel uno tú haces una búsqueda de información y esa búsqueda de información, ese trabajo que has realizado, lo que has analizado y lo que tú has descubierto que puede ser un producto, un servicio o un descubrimiento tecnológico, Mm, la manera en cómo lo empaquetas y le das valor y lo transfieres a las otras personas que lo van a continuar desarrollando en un nivel 2 en un nivel 3 y ellos luego lo empaquetan eso de otra manera y luego lo transfieren a otro nivel 4 5 y así sucesivamente, ¿no? Ahí explícanos un poco qué implica esas transferencias. Las transferencias es interesante porque y va a estar ligada siempre a la propiedad intelectual. Cada espacio va a ser un espacio de vinculación, de integración de procesos, en el cual cada nivel va a otorgarle al siguiente paso un nuevo alcance, ¿no? Una nueva etapa distinta de evaluación. Yo he visto robots de alta tecnología prácticamente mecanizados en un espacio, yo diría, con chatarra, que hoy día utiliza tecnología de manufactura A1 o equipos de máquinas que eran piezas pequeñas de laboratorio, donde inclusive probablemente había piezas hechas artesanalmente. Hoy día las ves en manufactura A1 traídas desde China, en modelamiento, México, Argentina, Chile, en manufacturas de alta complejidad, ¿no? Y estos equipos vienen ya puestos en esquema y puestos llave en mano, ¿no? En manufactura presta ya para ser utilizada. Entonces, lo que está sucediendo es que la propiedad intelectual, para poderle ser valorada, tiene que tener esos niveles de presencia para ser transferida. Ujú. Es ¿Y a decir, qué te refieres con niveles de presencia? niveles de presencia significa que tendrá que tener un documento Ujú, inicialmente de acuerdos, de contratos, de
cláusulas que van a determinar que esa información es confidencial. Y ahí está, Y ahí es la propiedad intelectual, ahí exacto, nace la propiedad intelectual, y esa ahí, confidencialidad. y ahí está el talón de Aquiles de las universidades. Sí, porque no hemos aprendido a valorar lo que es confidencial. O no hemos desarrollado los mecanismos que nos permitan empaquetar eso, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque, o sea, yo me imagino, o sea, tú sabes que yo también vengo del mundo de la investigación, ahora estoy en el mundo del emprendimiento, y yo siempre he visto que para poder hacer algo nadie se quiere meter con el asesor legal de la universidad. uh, O sea, todo es el cuco. sí, No, 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 que va a tardar mucho la documentación porque el asesor legal no lo va a entender o no lo va a aprobar, nos van a hacer problemas de legal y el proyecto se cae, y es verdad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Porque si el mecanismo que nosotros tenemos en una institución es un mecanismo legal, porque tú mismo lo estás diciendo, son contratos, entonces, son contratos, y los que desarrollan la tecnología son las universidades. son acuerdos. Y eso es, tanto las universidades como los institutos tecnológicos. Desarrollamos tecnología. Ujú. Y esa tecnología, nos apropiamos de esa tecnología porque nos pertenece esa tecnología. ¿Cómo la liberamos? Teniendo justamente los procesos de propiedad intelectual claramente definidos y teniendo reglamentos de propiedad intelectual que le digan a la persona por dónde no debe pasar un proceso de confidencialidad y por dónde los procesos de transferencia van a estar acompañándonos permanentemente. Es por eso que en toda esta línea de camino se ve estos 4 elementos, que yo los llamo los 4 elementos claves, los 4 elementos que no deben faltar. La parte económica, que debe estar siempre visualizada, la parte de transferencia tecnológica, que tiene que estar presente en todo momento en la investigación, la parte de la propiedad intelectual vista a nivel de todos los acuerdos que se llevan para que esa definición esté claramente identificada, y la parte de un elemento que es clave, que es vista el TRL, es decir, la madurez tecnológica, para cada etapa bien definida y cumplida por cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, por eso es que es interesante cuando alguien me dice, me cuesta evaluar tecnología en un nivel 4. Claro que sí, porque es una etapa de laboratorio que la cual es impredecible. Es Hay súper elementos impredecible. mágicos. Estaba un científico colocado en sus laboratorios y de repente se le cae algo y en ese espacio, en ese error técnico, aparece algo mágico. Una mezcla impredecible. Exacto. Dice, ¿y por qué se iluminó? Y empieza a investigar más. ¿Y por qué dio resultados? ¿Y por qué cambió de color? Y es algo mágico. Es como la taza de café expuesta en una mesa. Pero es controlado. Exacto. Ujú. Todos los procesos son controlados. Todos los Ahora, procesos son calibrados. eso para que nos entienda un poco nuestra comunidad, el tema de la transferencia tecnológica, los niveles de madurez, y cuando nosotros hablamos los niveles de madurez del 1 al 4, es cuando esta investigación, este conocimiento generado ya se comienza a poner en práctica y entra a una etapa de desarrollo, pero de desarrollo en una situación controlada que pasa a un entorno real, ¿no? Exacto. Entonces, es cuando ahí tú pones a prueba tu emprendimiento, o sea, tú o tu tecnología, tú la puedes controlar aquí. Pero ¿qué pasa cuando la quieres hacer madurar más y ya no la puedes controlar en un entorno donde los factores ya no, ya, Ya ya, ya no escapan son no, ya no son no son reales. dependientes, No ya no son son reales. Ya no reales? son reales. Ajá. Ya no son Y eso le asertivos. pasa a los emprendedores. Exacto. Y Yo, volvemos a un emprendimiento que es clave. sí, yo tenía mi emprendimiento que era Sentinet. ¿Qué es Sentinet? Es un emprendimiento que se basa en la gestión efectiva de la información científica y tecnológica y que me servía mucho para hacer vigilancia tecnológica. Entonces yo lo tenía controlado a un nivel donde yo podía ofrecer un servicio como un consultor y hacer la vigilancia tecnológica. Sin embargo, cuando quería escalarlo, ya no podía controlar muchos aspectos, porque yo era el dueño del conocimiento, yo era el dueño de cómo funcionaba esto, y tratar de transferir ese conocimiento era muy difícil a otras personas porque yo tenía años de experiencia, pero para que me entiendan, no es un tema de sensibilidad de poder coger una estrategia. Y eso lo consigues pues con años de experiencia. Entonces, ¿cómo transfieres a un grupo enorme ese conocimiento? Entonces, ya ahí comenzaba a caer el proyecto porque ya no era un entorno controlado. Y no era un entorno controlado porque ellos podían recolectar información,
que podía ser, que no podía, que podía ser una información que no estaba permitida recolectar, que podían dar información que no era correcta. Entonces, habían muchas cosas que no se podía controlar. Mm. Entonces, en ese proceso como que yo me vi estancado. Entonces, una cosa es tener un emprendimiento donde tú puedas controlar los factores y otra cosa es tener un emprendimiento que comúnmente son las startups donde tú quieras escalarlo. Por eso los inversionistas prefieren emprendimientos que son más sencillos, Mm. que puedan ser fácilmente escalados, pero no se exige una tecnología que sea una barrera de entrada para la competencia. Y además se establece el tema de la verdad, ¿no? Es decir, todos los datos son comprobados. Ujú. Todos los datos pueden ser expresados en ser verificables, en ser repetibles. Y es algo que nos cuesta. Repite un evento, ya, y te sale igual, ¿sí? Has estandarizado todo el proceso, has llevado a una etapa en la cual me puedes asegurar que todo lo que me estás diciendo es correcto. Entonces, esas etapas tenemos que ser conscientes en todo momento. Y la validez es como un tema. Alguna vez una persona me presentaba un proyecto y me decía, quiero que valore esta información. Y le digo, ¿tiene su bitácora? No. No tiene. Y ahí es donde entramos de los elementos más importantes para hacer la transferencia tecnológica, el El conocimiento, conocimiento. el know-how, la experticia técnica, que es Técnica, diferencia, sí. que es diferente al know-how. Hay que ver el tema de los contratos, la propiedad intelectual, La vigilancia la vigilancia tecnológica. tecnológica, El mundo va evolucionando. Hoy día ajá, estamos el en contexto. el contexto, los escenarios. Hoy día estamos en la ola 4.0 y ya estamos en la hora 5.0. ¿Qué significa entre el 4 y el 5? ¿Qué es lo que qué es lo que nos hemos perdido? ¿Qué es lo que no hemos visto? Es decir, y estamos en un país que necesita visualizar correctamente los entornos y despertar duele, Y sí, duele. yo creo que ahí está el reto y lo difícil que es para las instituciones, número uno, entenderlo, porque lamentablemente las instituciones por política cambian sus autoridades cada 5 años y es como resetear el sistema y tener nuevamente personas a las que hay que capacitar. Sí. Y ese es un problema porque si lograste que te entendiera que era eso y ya deja el cargo, ¿no? Y te O viene ya una deja el cargo, o si no, tal vez gente que es volátil, ¿no? y el volátil, O que claro. ya no quiere capacitarse. ¿Cuántos Exacto. emprendedores tenemos que permanente están visualizando entornos desconocidos, de incertidumbre completa? No, y lo peor de todo es que el que toma la decisión, Sí, que es la cabeza de una institución, es el que no se capacita en esos temas. No está no lo vemos a ellos, obviamente, ¿no? A un rector, no lo vemos en las capacitaciones que nosotros estamos. Entonces, para ellos es bien difícil tomar una decisión porque implica bastante dinero, tomar una decisión sin saber de qué estamos hablando. claro. ¿Sí? Entonces, porque él tiene que tomar una decisión económica que puede poner en riesgo su trabajo o es volátil a ser engañado. Mm. Entonces, yo pienso eso, ¿cómo hacen las autoridades para tomar la decisión de algo que no entienden? Porque los sistemas de toma de decisiones, hoy día estamos entrando a una etapa distinta. El blockchain está armando procesos de toma de decisiones mucho más trascendentales, mucho más importantes en las empresas. ¿Cuántas empresas ya tienen su blockchain? ¿Cuántas empresas han utilizado la tecnología IA, esta inteligencia artificial? ¿Cuántos ya están tomando en el mercado entornos de procesos mucho más finos, ¿no? Y no vemos, vemos que algunos sí se interesan y otros no. Y entonces, cuando vemos a un Estado que dice, hoy ya no puedo seguir regalando dinero por regalarlo, y hoy día quiero hacer proyectos que sí puedan ser realmente manejables o viables, tenemos que tener conciencia de que son aquellos que realmente necesitamos, ¿no? Ujú. Es como, ¿cuántas veces yo tuve la suerte de viajar a la selva, a Iquitos, a Pucallpa, y el ver solamente la selva en su majestuosidad, todo verde, decía, aquí está el Edén, ¿no? Aquí está toda la información que necesitamos, todo el ADN está grabado en todos estos elementos que me acompañan. ¿Y cuánto hemos hecho nosotros como país para decir que hemos hecho control de la selva? Ujú, Y decimos no hemos hecho nada. ujú. Y es un riesgo, teniendo los recursos, teniendo todo el material biotecnológico o microbiológico que está ahí almacenado.
Tenemos un banco de germoplasma establecido para todo lo que necesitamos tener, un banco de microorganismos validado y acreditado. No, no lo tenemos. Entonces, esos procesos como país y los emprendedores tienen que ser conscientes que son procesos que los podemos empezar a hacer, podemos inicializarlos, y si mi espacio es este espacio de bioeconomía, biotecnología, sostenibilidad, procesos verdes, tecnologías de alto impacto, los tenemos que ver a partir de ahora, Ujú. donde encontramos los mecanismos para poder ser visualizados. Porque si seguimos pensando que en el pasado teníamos modelos lentos, ahora son modelos súper rápidos. Uy, Dios, y todavía con la inteligencia artificial todo Hemos llegado catalizado. a modelos impresionantes, de alta velocidad. Sí, yo, por ejemplo, y eso va a ser algo muy difícil de enfrentar para las universidades. Sí, ¿Por qué? Porque las universidades hace tantos años están con una estructura de una educación de 5 años. Pero era esa educación de 5 años, estamos hablando que era cuando tú no tenías mucho acceso a la información, tenías que ir a una biblioteca a abrir un libro para obtener la información. exacto. Y ahora tú entras a una clase y el alumno simplemente, ya no con googlear, ¿no? Sino con poner un par de palabras o decirle, ok, Google, dime de qué está hablando el profesor, ¿no? Y ya está enterado de todo. Sí. Y tiene mayor conocimiento con la orientación del profesor. Y el profesor sigue dando su charla teórica en la pizarra y transfiriendo ese conocimiento que ya está en documentación. Y que ya no trasciende en el estudiante. Y te enfrascan 5 años desarrollando un contenido que muchas veces te saturan de tanto contenido que tal vez no lo vas a utilizar. Entonces, una manera más efectiva de poder utilizar el conocimiento es dosificarlo, ¿no? Enseñar a cómo gestionar el conocimiento es un factor muy importante para las universidades ahora. Y también el hecho de que tengan alta tecnología. El acceso que se le da a los estudiantes a la alta tecnología es un factor primordial. Pero tampoco ya no, en estas épocas yo considero que ya no podemos tener enfrascados a una vida 5 años dentro de un aula. Ya no, porque los modelos han cambiado, porque hoy día la universidad está volteándose a una vinculación universidad-empresa, donde preferimos que el estudiante vaya a las empresas Ujú. y aprenda en las empresas Exacto. y esté pegado a las máquinas, a los equipos de las empresas. Y hoy día las empresas deben permitir que la evolución más importante de esas capacidades esté en una relación universidad-empresa, porque solos ellos no van a encontrar las soluciones, ni la universidad va a encontrar las soluciones para las empresas. Y además las universidades no están hechas para encontrar soluciones para las empresas. Exactamente. Y eso es ya lo que confunde mucho a las universidades y eso es muy importante En la transferencia tecnológica. en la transferencia Sí, tecnológica. ¿Por qué? Porque la universidad, las empresas dicen, no, la universidad me tiene que encontrar la solución de tal. Oye, momentito, la universidad lo que hace es investigar. investigar. La universidad es lo que te va a decir, tú puedes llegar hasta tal límite, pero en el mundo, tecnologías funcionales te va a permitir llegar al 70% de ese límite. Pero yo ya te estoy diciendo que tienes este 100%. ¿Sí? Correcto. Entonces, el problema de las empresas es que buscan las soluciones en las universidades y las soluciones están en los emprendimientos, Exacto. están en los institutos tecnológicos, porque ellos son como un puente hacia la innovación, porque están trabajando en base de algo que ya está validado en el mercado. Además, porque las universidades tienen que aprender a ejercer su rol. Ellos son vigilantes de la parte tecnológica. Ellos tienen que estar Exacto. permanentemente vigilantes. Ellos deben sacar cuántas empresas. Yo me preocupo cada vez que veo revistas de las universidades. Digo, esta universidad está hablando realmente de lo que el mercado está estudiando. No, es decir, los primeros reportes más importantes los da la universidad a partir de sus investigaciones. Sí. Y son los principales ejecutores de esos reportes, permanentemente vigilantes. Revistas que no hagan reportes no sirven de nada. Es por eso que los cuartiles hoy día en las grandes bases de datos del mundo desarrollan tecnología. ¿Por qué? Porque están interesadas en buscar elementos de investigación que permitan a las empresas encontrar las soluciones. Muy bien, Carlitos. Y eso ya para un poco sintetizar a la comunidad,
de emprendimiento e innovación que no está muy familiarizada con todo este proceso, solamente para hacer una síntesis, estamos hablando de que la madurez implica contar con algún proceso de investigación previo, ya sea, puede ser un proceso de investigación de algún producto, también puede ser hacer un proceso de investigación de un estudio de mercado que necesitas para poder tomar una decisión. Coges ese proceso de madurez y luego comienzas a experimentar en entornos controlados para ver cómo funciona y luego ves si funciona en entornos reales. Y de ahí pasamos ya a un entorno comercial, si se Sí, puede comercializar. exactamente. Y de esa comercialización, ya netamente cuando hablamos si se puede vender y si se puede comercializar, que ya estamos hablando de las startups, que digamos pueden ellos Una evolución, escalar, escalar mucho más escalar, alto escalar y mucho más tener alto. mayor inversión Ajá. y poder seguir en el proceso futuro un unicornio, Un unicornio que hasta ahorita en Perú no que no tenemos. tenemos y que pensamos que íbamos a tener, pero ya se desinfló Ajá. el primer unicornio que íbamos a presentar y ya se desinfló, es decir, porque puede ser absorbido, ¿no? Ujú. Por la gran industria que te tiene en ese Es el tiempo, espacio. es el tiempo. El tiempo te absorbe Te absorbe. y eso es Y muy... hoy día esperamos que las empresas de emprendimiento sean de base tecnológica. Ujú. Y de base tecnológica significa que en todo momento tienen que estar siempre informados de Exacto. lo que tienen y a dónde quieren llegar a realmente ser, Y ¿no? eso no solamente para emprendimientos tecnológicos, sino también para emprendimientos urbanos, como digamos las Humanos, MIPES, humanos. la tienda de la esquina. Está saliendo una nueva tecnología y tú en ese proceso que no estás atento a la tecnología, solamente porque viste que lo utilizó el vecino, recién lo adoptas. Pero puedes haberlo adoptado hace un montón de tiempo antes que cualquier otra persona. Simplemente, por ejemplo, buscando tecnología que esté desarrollando los coreanos Claro. o los chinos. Ves Y tecnología que están desarrollando los chinos o los coreanos, que es novedosa, y la traes para tu tienda y generas un factor diferencial. ¿por qué? A ver, pongamos el caso que algo es interesante, y esto es para darle un mecanismo de mucho valor. Si hoy día nos preocupa la seguridad, Ujú, ¿qué hemos hecho para asegurar las cosas? ujú. Si hoy día la tecnología te permite buscar a personas con una nitidez A1, con las cámaras que hoy día tenemos, podemos hacer vigilancia de rostros en tiempo real. Toda Exacto. la gente podía estar correctamente identificada. Yo que he capacitado a pymes, hay señoras que tienen sus tiendas grandes que pueden vender más por poner de una manera estructurada sus puestos, pero comienzan a comprar más la refrigeradora, comienzan a comprar más otros elementos. Yo cometí ahí un error con una señora que hasta el día de hoy me carcome la mente, pero comienzan a invertir, digamos, en tecnología antigua, refrigeradoras, pero una vez que compra Exhibidores. exhibidores y en el proceso se dan cuenta de que les falta productos porque esos exhibidores le tapan la visión a sus productos. Sí, aquello que más vende. Ajá. Entonces, la señora tiene que quitar los exhibidores porque para poder cuidar de que no le roben esas cosas, tiene que poner un personal nuevo, no tiene para hacer. Exacto. Entonces, no tiene el apoyo de la tecnología, no tiene una tecnología que le diga, oye, te están robando o se están saliendo con tu producto o están cogiendo tu producto. El reconocimiento facial fue una etapa fantástica para la inteligencia artificial. Y hoy día nos preocupamos en no reconocer espacios en los cuales nuestras casas, nuestros espacios tienen que estar acomodados con tecnología, Ujú, donde las luces hoy día se apagan porque las podemos tener controladas desde un celular. ujú. Porque si algo me olvidé como una cocina encendida, hoy día ya puedo apagar una Ya cocina desde el puedes apagar. celular. Ajá. Porque todo está controlado. Hoy día tenemos una fantástica forma. Y si se va la luz, también hay tecnología solar Ujú. almacenada en nuestros sistemas de casa, donde al final la tecnología nos acompaña permanentemente. Entonces, yo creo que en la medida de que veamos el proceso de perderle miedo a la incertidumbre, perderle miedo a no despertar, es un proceso que debemos empezar a encontrar. Genial, Carlitos. Y para finalizar este segmento, eh, en una sola frase, ¿qué es transferencia tecnológica? Transferencia tecnológica es la solución expresada en el mercado, Ujú. vista a partir de todos los elementos que se puedan visualizar.
y necesarias para que el entendimiento tenga éxito. Genial, muy bueno. Y ya siento que hemos hablado un poco negativo de algunas cosas del Estado, pero eso es importante entender la madurez. O sea, yo tengo la tecnología, pero si mi entorno no está maduro, lo suficientemente, o sea, no está al nivel de la tecnología que yo quiero comercializar, no lo voy a ver materializar. Te decía, y para esos casos tenemos que sentirnos que los procesos tecnológicos son globales, Ujú, no son espacios territoriales sui generis, es decir, son espacios globales donde tenemos mucho que ver, mucha pluralidad, mucho que investigar, mucho que visualizar en un entorno global. Los mercados, si estos mercados no están maduros acá, están maduros en otros espacios. exacto. Están Están maduras maduros en otros en espacios. Chile, ¿cuántas empresas no vemos que han migrado a México para hacer hoy día tecnologías de punta? Ujú, O han ido a Estados Unidos para hacer validar sus elementos con los cuales finalmente fueron y encontraron los negocios que hoy día ya son evidentes, ¿no? Entonces, yo considero que ese es el otro espacio también, ser global. ¿Y podrías darnos un par de ejemplos de éxito de transferencia tecnológica, por Sí, ejemplo? hay varios. En alimentos tenemos sistemas de embarques hechos por un equipo chileno que permite que hoy día los productos no se valoren en un estadio de embarque y desembarque en otros puertos. Y han permitido que estos filling, que son pequeños líquidos que se le echa a los productos, permitan que vayan madurando, es decir, se les quite la madurez, es decir, se les quite Ujú, el espacio de oxidación que ellos manejan y permitan llegar a buen puerto en mejor manera, ¿no? Para estar más frescos. Y no son dañinos, inocuos totalmente a los alimentos. Otro espacio interesante es el tema de tecnologías de alta minería, ujú, donde hoy día se ha hecho transferencia más de Cerro Verde manejó un tema de innovación muy interesante que permitió que más de 14 emprendimientos en tecnología sean incorporados directamente a su sector industrial, ujú, con soluciones directamente involucrados a trabajadores de la empresa. 14, ¿sí? Y este año van a procurar superar esa valla de 14, que sean 28. Entonces, te imaginas tecnología expuesta en el sector minero. Otra área que es interesante son los alimentos, ujú, alimentos que hoy día ya no son los originalmente carnívoros, sino son vegetales. ujú. Leche que ya no se produce en vacas. Y hoy día hay tecnología de eso en el mundo de las líneas ya certificadas en FDA y todo lo demás que hoy día se tiene en mercados europeos y americanos. Y también otro espacio interesante ha sido el tema de la tecnología de informática, ¿no? Que es Eso es impresionante. impresionante, sí. Y está evolucionando como el Internet de hace años atrás, década de los 80, páginas muy pequeñas, con pocas visiones, y luego vimos materializado años 90 y 2000 impresionantes espacios de información. Hoy día la inteligencia artificial va a ir a esos espacios de experimentación. Y el Perú está encontrando espacios de revalorar los recursos, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y además porque tenemos que saber que hasta el queso helado que tenemos y que nos Ay, gusta tiene un mayor valor significativo porque es nuestro y es una tradición que tenemos que cuidarla, pero sobre todo que tenemos que establecer que hay una receta que puede estar validada en todo nivel tecnológico. y eso es lo que yo siempre te reclamo, ¿no? Cada vez que nos vemos, yo te digo, ¿cuándo, Carlos? ¿Cuándo vamos a proteger nuestro maíz morado? O ya está protegido. Probablemente esté ya a punto de protegerse. Tenemos que tener variedades establecidas. Hace poco el Indecopi ha sacado la denominación de origen para el orégano de Ujú, Candarave. ujú, Y a la par en Arequipa tenemos espacios para el tema de la rosca manejo, tenemos el tema del frejol, tenemos el tema del maíz morado, tenemos el tema del maíz cabanita, tenemos el tema de varios elementos que tienen que tener denominación territorial para ser reconocidos en el mundo. Y eso abre puerta a un montón de trabajo, Sí, a sí, mucho trabajo. sí, Imagínate nosotros poder exportar maíz morado como el café ya. a ese nivel. Entonces, estamos generando una industria del maíz, Y del maíz mira morado. que hay un producto que debió ser valorado y debió ser llevado a un commodity y no lo hicieron.
porque es un tema que ya se maneja la quinoa. La Ujú, quinoa debió entrar hace 2 años atrás a ser commodity. ujú. Y lamentablemente Un error creo que fue un fue, error ¿no? no meterlo en un commodity. Ujú. Debió ser un commodity, porque eso nos aprendía a lo que sufría el café. El Que es un café ha cereal. sufrido cosas impresionantes. Es decir, Claro. éramos capaces de destrozarlo en un momento determinado prácticamente. Y hoy día estamos dándole el segundo cultivo más grande, porque hoy día le piden certificación territorial para el café, que no lo tiene, porque su expansión productiva en el campo ha sido dañar bosques. Y el dañar bosques significa que son bosques nuevos, Ujú, que los incorporas al sistema. Pero para darles valor, la gente ha hecho informalidad del café. ujú. Yo conozco proyectos desde Cajamarca, Amazonas, a los cuales he participado. Yo participé en el primer proyecto de agroideas para San Ignacio. Y fuimos un proyecto que ganó el más alto puntaje de Agroideas. Yo me sentí fabulosamente emocionado cuando recibíamos el dinero de Agroideas para un proyecto que tenía en cartera más de $5 millones, solamente en una etapa productiva de comercialización. Wow. Entonces, ¿te imaginas espacios en los cuales no hemos sabido sacarle ventaja? Y eso es un espacio recuperable. Y eso es falta de madurez. Y es falta, ¿no? Sí, y es Sí, falta pues de no lo madurez, podemos sí. decir otra cosa. Sí, sí, sí. Yo quiero que nuestra comunidad entienda que nosotros podemos desarrollar una tecnología. Ahí no está lo difícil. Ahí no está lo difícil en desarrollar la No. tecnología. Lo difícil es que esa tecnología encuentre la madurez tecnológica necesaria para que pueda ser adoptada por un cliente o por el mercado Y valorada, y valorada valorada. Y protegida. y protegida. Y entonces son Exacto. elementos que tenemos que saber de cuidarlos y al final tenemos que identificarlos correctamente en ese camino a seguir, ¿no? Muy bien, Carlitos. Yo creo que podríamos nunca terminar de hablar como siempre nos pasa. Es Sí, muy interesante todo lo que estamos hablando, para ser justos también con las universidades. O sea, no todas las carreras tienen que reducir sus 5 años. Tenemos la medicina, tenemos la odontología, otras carreras que obviamente necesitan sus 5 años para salir, sacar muy buenos profesionales para el mercado, pero sí hay carreras que ya, pues, o sea, si vas a utilizar 5 años de la vida de una persona, dale pues 2 años en el mundo laboral, ¿no? No le des medio semestre, medio año. yo creo que la universidad tiene que reinventarse. Y yo tengo la clave de la reinventación de la universidad. Ujú, El primer proceso de aquella Universidad Nacional en Perú, que puede integrar carreras, que aquel estudiante de medicina pueda estudiar electrónica, que pueda estudiar ujú. mecánica, que pueda estudiar matemática, que pueda estudiar física. Esa universidad es la que va a lograr un excelente futuro. Es decir, que pueda integrar carreras, es decir, que las currículas que hoy día vemos sean procesos de integración conjunta, es decir, que todos conversen. Ujú. Yo hablo con el electrónico, como el médico habla con el físico. Networking, que es lo que Exactamente. hacemos en el mundo ¿Qué es del lo que hacemos en el emprendimiento. mundo de emprendimiento, de networking? Es decir, todos aquí trabajamos al unísono para poder encontrar justamente los espacios de reinventar, de Y una reinventar. gran ventaja que le ha sacado los institutos tecnológicos y los institutos en general a las universidades es esta línea de emprendimiento. Claro, Porque, digamos, los estudiantes de una universidad encuentran sus oportunidades para aprender emprendimiento en una incubadora de empresas o en exacto. algunos procesos de la incubación. Sí, y ahí es donde buscan la madurez de una tecnología. Sin embargo, no todos los estudiantes de la universidad están dispuestos, o son muy poquitos, a ir a la incubadora a desarrollar su tecnología. En Ujú. cambio, en los institutos tecnológicos o los institutos en general que manejan también temas de negocio, tienen una línea de emprendimiento. O sea, desde el primer ciclo ya tienen bien marcada una línea que seguir, porque la base para que ellos puedan graduarse o tener su documento es poder lograr desarrollar un proyecto en esa línea. Claro. Y el proyecto tiene que tener continuidad en esa línea. Y como ahorita estamos
entre comillas, amarrado por la SUNEDU y la MINEDU, que nos dice, muy bien, este es el plan que tú estás presentando y no lo puedes cambiar. Este plan ya lo presentaron los institutos con una línea de emprendimiento y tienen una ventaja enorme Mm. de desarrollar emprendimientos mientras sus alumnos están en esa línea. Yo digo entre comillas lo de la SUNEDU porque la SUNEDU hace un trabajo estupendo, la MINEDU también hace un trabajo muy bueno. Sin embargo, ya pues las universidades tienen que cumplir con los planes curriculares que están presentando y a veces tienen que saturar de conocimiento a esos planes y obvian el emprendimiento. Y este año las universidades cambian la malla curricular. Ujú, Este año. Es decir, acuérdate que la malla curricular nace en el 2017. ujú, Y este año se exige a las universidades que hagan cambio curricular. ujú. Esperamos de que al llamar este cambio curricular se puedan integrar Entre procesos emprendimiento. entre emprendimientos y generar procesos más limpios, más versátiles, más dinámicos, más flexibles, menos rígidos, Que permita desarrollar una madurez tecnológica tecnológica, en un determinado tiempo, en espacio, una ventaja, en un determinado espacio. y en una ventana abierta que podemos ser conscientes que podemos manejarla, ¿no? Que podemos acreditarla, Que podemos acreditarla, y que claro. podemos ser conscientes de que esos espacios son reconocidos a nivel mundial. Que también tampoco no es la exigencia desde las universidades, ¿no? Y la SUNEDU le exige a la universidad investigación. También le exige emprendimiento, pero en mayor proporción le exige investigación, paper, patentes, entre otras cosas. A los institutos les exigen emprendimiento. Mm, Yo creo que está bien, podría ser que esté bien. ¿Por qué? Porque el tema es de que los institutos tecnológicos utilizan ya tecnología validada que les enseña a sus alumnos para entrar al mercado, ¿no? mm. Entonces las universidades hacen investigación, o sea, es coherente, pero no todas las personas que van a las universidades van con el objetivo de hacer investigación. Yo creo que es menos del 5% que van con un objetivo de hacer investigación. Claro, porque acuérdate que la investigación es el I más D más I más Ujú, E. ujú. Y ese E es un acompañamiento para decirle a la universidad, exígete para que eso que estás desarrollando y que tiene investigación, que ha sido desarrollado, que tiene procesos innovadores interesantes, llévalos a un spin-off, llévalos a un parque científico, dales valor, llévalos al sector empresarial y el sector empresarial asuma este reto de realmente dar pie a que es posible alcanzarlo en el corto, mediano o largo plazo, pero Ujú, al final es un evento de sumar esfuerzos. exacto. Carlos, creo que podríamos estar horas y Sí, horas. fascinante. Sí, es fascinante. Y ya bueno, ya para ir ya culminando y cerrando este podcast, ¿qué brechas tenemos que superar? Porque nuestro programa se llama Emprendiendo sin brechas. ¿Qué brechas son las que tenemos que superar o qué brechas tú has superado que te permite hacer transferencia tecnológica? Dinos unas 3 brechas. La primera brecha es que no todo lo que vemos es real. Es decir, es algo que lo tomamos porque está ahí presente y ya tenemos que ajustarlo. No, no, no. Justamente hablamos de la relatividad de esos conocimientos que tenemos que tenerlos claramente bien definidos, ¿no? Hay una relatividad que es la primera brecha que tenemos que marcar. El conocimiento es su higiene, tiene su forma, tiene su estructura, pero que tenemos que saber digerirlo correctamente. El segundo elemento que es interesante en el emprendimiento como brecha es que hoy día estamos viendo etapas de la quinta ola, ¿no? Del 5.0 en la industria. Sí, ya escuché hablar de Y, 5.0. y ya estamos, ya está, es decir, ya el mundo está con esa tecnología presta. Entonces, tenemos que saber a digerir los nuevos elementos que nos trae esta quinta ola y tenemos que saberlos diferenciar correctamente para no entrar en un evento de que todo lo tienen ellos, no tengo que hacer nada, ¿no? Ujú. Sí, Eh, porque eso crea una brecha tecnológica entre países y eso es muy es peligroso. muy peligroso cuando el país asume que, bueno, esperemos que otro lo traiga. No, no, Claro. esto tiene que hacerse aquí. Nosotros somos la respuesta a ese mecanismo. Ujú, Y la siguiente brecha es que no equivocarnos, es decir, no querer decir que nos podemos equivocar y al final embarcarnos en un evento de fracaso. No, para nada. Todo proceso tiene que ser valorado a donde ha llegado. Si esa novedad es novedad, pero no tiene nivel inventivo, es porque alguien lo ha hecho.
porque alguien ha desarrollado esa tecnología y ha procurado ya tener. Entonces, si ya alguien la desarrolló y yo tengo una tecnología expresa para ser madurada en el futuro y me ayudan a que esto que me están diciendo ha evolucionado de tal manera que yo puedo seguir al siguiente paso, bienvenido, ¿no? Saltemos ese siguiente paso, encontremos las brechas correctas para hacer sinergia y busquemos los elementos que existen en el mundo global, ¿no? Y un consejo que le daría a las universidades es que tomen al emprendimiento como un órgano sensitivo. Claro. Porque el emprendimiento es el único órgano sensitivo que puede tener una universidad para saber que si lo que están desarrollando o lo que están investigando tiene un valor real en el mercado y puede tomar una decisión y una línea hacia dónde ir con esos procesos. Y no despilfarrar el dinero que a muchos nos cuesta generar por medio de nuestros impuestos. Entonces, el emprendimiento es muy importante y creo que no se está valorando como debería de valorarse. Y comenzar a darle mayor oportunidad, principalmente en la parte organizacional de las instituciones, en el área legal de las instituciones, que es el área que va a validar el mecanismo que se va a utilizar para que estos emprendimientos salgan hacia la sociedad, que son las spin-off, que en otra oportunidad ya hablaremos. Habrá tiempo para conversar. Habrá tiempo para conversar sobre spin-off. Muchas gracias, Gracias, Carlitos. Me gustaría que para terminar Oscar. tengas una última palabra. Richard Isuña, despertemos ya. Juguémoslo, el proceso de despertar, pero valorando el sentido del dolor que nos exige despertar. No es fácil despertar. A las tecnologías no ha sido fácil crearlas. Nadie le ha sido fácil. No vienen de la noche a la mañana y me sueño aquí y mañana tengo tecnología. Richard Isuña, despertemos juntos, porque al hacerlo vamos a encontrar espacios nuevos, espacios interesantes, sobre todo espacios colaborativos, espacios de innovación abierta, donde probablemente ya encontremos estos mecanismos que nos hagan ser más humanos. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias a toda nuestra comunidad de emprendedores, de los que también quieren ser emprendedores, investigadores e innovadores. Espero que les haya gustado esta parte del programa. Hemos tenido una conversación extensa. Me va a costar un montón poder editar este programa, pero muchas gracias. Espero que les sea muy útil y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.